Yo me acuerdo que empecé con 13 años a competir. Ya de antes andaba en bici, pero lo que es competir, mi madre me llevó a un equipo y ahí empecé. Era mi pasión. Cuando ya dejé de competir, sentía la necesidad de seguir practicando ciclismo y lo que me pedía el cuerpo era seguir saliendo a andar en bici, pero sobre todo con chicas, porque era lo que yo había vivido. Yo empecé más tarde. Estaba de árbitro de ciclismo y yo no sabía que corrían chicas, hasta que un día vinisteis y me dijisteis a ver si podía ir con vosotras y luego ya entrar en el equipo. Bicicume viene como es un juego de palabras, de bici, vida, cume, macume. Fui reclutando amigas. A la primera queda una chica vino, Irati, sí. Y bueno, a día de hoy somos más de 1000 chicas en la comunidad de mujeres en bici. Y luego también que no estamos cerradas a, no, pues no, solo chicas, no. También vienen parejas, hijos. Nos llaman, por ejemplo, de ayuntamientos para enseñar a personas adultas a dar sus primeras pedaladas en bici, y partes sociales como la creación, por ejemplo, en Pamplona de la Casa de las Mujeres, dando talleres de mecánica, o incluso ayudando a alguna asociación de menores no acompañados a enseñarles a reparar sus propias bicicletas. La verdad es que ha sido bastante motivador todo esto que ha sucedido alrededor de la bicicleta y estoy encantada. Me alegro que estés con nosotras.